Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Y el título de esta predicación es La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Voy a leer Juan 20 del 1 al 10. Quiero que lo lea con atención, por favor, y después oramos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Eres hermoso, Señor. Eres tan glorioso, te amamos. Gracias porque eres un Dios de toda misericordia, de toda gracia. Y gracias, Dios, porque tú tienes esta iglesia en tus manos. Y confío, Dios, en que tú la estás fortaleciendo, la estás afirmando, le estás dando el crecimiento que tú quieres hacer y que tú quieres traer. Reconozco, Dios, que la iglesia no necesita ni mis argumentos, ni mi habilidad, ni mis opiniones. La iglesia necesita tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. Te ruego que me uses, que lo hagas a pesar de mí, que lo hagas a través de mí, Señor. Por favor, concédeme el denuedo y la revelación y el poder de tu Espíritu Santo para predicar y enseñar tu palabra. Y te ruego, Dios, que esta palabra caiga en tierra fértil. Confío en que el corazón de mis hermanos y hermanas es una tierra fértil, una buena tierra para sembrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estuvimos desde octubre, mediados de octubre hasta la semana pasada, estudiando el capítulo 19 del Evangelio de Juan, que habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, antes de la cruz y en la cruz. Bueno, todo el capítulo 18 también habla de sufrimientos, porque fue cuando lo arrestaron y lo trajeron de allá para acá en una serie de juicios injustos. El capítulo 19 nos narra que es azotado y luego es crucificado, y lo estuvimos viendo con todo detalle. Hemos visto grandes verdades reveladas a nuestro corazón acerca de la muerte y del sacrificio de Cristo. Sin embargo, la obra de Cristo no estaría completada si Él se hubiera quedado en esa cruz o se hubiera quedado muerto en esa tumba. La resurrección, hermanos, es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Yo quiero que ponga atención, y si trae papel y lápiz, tome sus anotaciones. Esta es una de las doctrinas más importantes. El día de hoy no vamos a estudiar con detalle este pasaje del versículo 1 al 10, pero voy a dar una introducción, voy a explicar qué es la doctrina, qué es la resurrección. ¿Está conmigo? ¿Y por qué es tan importante? Escúcheme, he oído varios teólogos decir que la doctrina de la resurrección de Cristo es la piedra angular de todas las demás doctrinas de la fe cristiana. Si la resurrección de Cristo cae a tierra, todo el cristianismo se derrumba y no existe nada que pueda ser llamado digno de confianza. Pero, por cuanto Cristo resucitó, esta doctrina es sumamente importante para usted y para mí.
Yo estoy seguro, todos aquí saben y creen que Cristo resucitó. Pero a veces vivimos como si lo ignoráramos o como si no lo creyéramos. Y por eso necesitamos meternos a estudiar a fondo la palabra para que traiga una revelación fresca y nuestra vida cristiana crezca en la fe del Hijo de Dios. La palabra, ¿qué significa resurrección? Resurrección significa volver a la vida para nunca más volver a morir. Eso significa resucitar. O sea, la resurrección de Cristo, la doctrina de la resurrección, se refiere a esto, que el que estuvo muerto volvió a la vida para nunca más morir. Y eso solamente lo podemos observar hasta el día de hoy en Cristo. Y digo hasta el día de hoy porque la Biblia enseña que todos aquellos cristianos que han muerto, va a llegar un día que cuando Cristo vuelva, va a resucitarlos y nunca más van a volver a morir. ¿Está conmigo? Ahora, hay otro término que se llama revivificación. Revivificación. Y es lo que le pasó, por ejemplo, a Lázaro. Lázaro estuvo muerto, estuvo en el sepulcro por 4 días, pero ¿qué pasó? Vino Jesús y dice la palabra, lo resucitó. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Que Lázaro entendemos que volvió a morir, a lo mejor de viejo o de no sé qué. ¿Sí me entiende? Hay varios casos como el de Lázaro en la Biblia. Lázaro está registrado en Juan capítulo 11. Pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 4, no vamos a ir allá porque no vamos a tomar el tiempo de ver cada caso. Hubo una viuda que tenía un hijo y su hijo murió. Y el profeta Eliseo, ¿qué hizo? Lo resucitó, lo revivió. Eso se llama revivificación porque entendemos que ese muchacho pues después volvió a morir, ¿verdad? O la niña a la que Jesús resucitó en Mateo capítulo 9. O Dorcas, una mujer, una niña también en Hechos capítulo 9 que los apóstoles resucitaron o revivificaron. O aquel hombre que cuando Pablo estaba predicando hasta altas horas de la madrugada, este hombre estaba como en un piso de arriba escuchando y de repente se quedó dormido. ¿Verdad que aquí nadie se duerme en la predicación? Bueno, que se cae, Eutico se llamaba, que se cae, ¿y qué pasó? Se murió. Entonces vino Pablo, se le puso encima, oró por él y lo revivió. ¿Está conmigo? Eso es revivificación, personas que vuelven a la vida, pero entendemos que después vuelven a morir. Cristo volvió a la vida para nunca más volver a morir. Eso es resucitar, la resurrección. Ahora, de todas las religiones que existen en el mundo, entendemos que solo hay 4 de ellas que están fundamentadas en alguna persona. Por ejemplo, el judaísmo. El padre del judaísmo es Abraham, ¿ok? Pero Abraham murió más o menos en el 1900 antes de Cristo. ¿Y sabe qué? No está registrado en la Biblia ni en la historia que Abraham haya resucitado, ¿verdad que no? Abraham murió y el judaísmo cree en Abraham, para ellos es su padre. El budismo, en los relatos de la muerte de Buda, que están contenidos en el quiero leer los escritos de ellos, son el Mahaparinirvana Sutta, algo así. Tiene un nombrecito que... En esos escritos nunca le atribuyen a Buda que él haya resucitado. Es más, ahí dicen que Buda murió con esa muerte total en la que nada queda atrás. La otra religión que está basada en una persona es el Islam. Ha oído hablar de los musulmanes, del Islam. Ellos creen en el profeta Mahoma. El profeta Mahoma murió a la edad de 61 años en el año 632 después de Cristo y fue enterrado en la ciudad de Medina, donde hasta el día de hoy, cada año, los seguidores de Mahoma van y visitan la tumba de Mahoma.
Quienes profesan las religiones del judaísmo, budismo o islamismo reconocen que sus fundadores nunca se levantaron de entre los muertos. Pero nosotros sabemos que la tumba de Jesucristo en Jerusalén está vacía porque Él resucitó. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? ¡Aleluya! Pues la cuarta creencia o religión, por así llamarles, el cristianismo, está basada en Cristo, solamente que es la única creencia en la cual aquel en el que creemos no está en una tumba, no está muerto, sino que vive. Ahora, es tan importante la doctrina de la resurrección de Cristo que también es muy atacada. Muy atacada. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo un filósofo francés llamado Ernest Renan. Él dijo lo siguiente: la fe cristiana nace de los rumores que María Magdalena difundió, porque ella tuvo una alucinación en la que creyó ver a Cristo. Y así como esas hay un montón. Hay una idea equivocada que se le conoce como la reencarnación. Es la falsa creencia de que una persona muere, pero va a volver a nacer en otra vida, va a volver a vivir en unos años más en otro cuerpo. Y depende de cómo se haya portado, es en lo que van a hacer la siguiente vida. Si se portó mal, van a ser siendo un americanista o algo así por el estilo, un ratón. No se crean mis hermanos que le van al América, no, perdón, me equivoqué. Una rana, un renacuajo, algo así. Pero si fue alguien que hizo algo fue una buena vida y llevó buenas obras, pues entonces puedes que sea pastor o algo así. No se crean. Estoy bromeando. Hay otra falsa creencia que es la creencia que tuvo su origen en la Iglesia Católica, es el purgatorio. Es la falsa creencia de que cuando una persona muere, va a este lugar llamado el purgatorio, en donde esa persona puede llegar a ser perfeccionada y alcanzar salvación. Es una total herejía en contra de la palabra de Dios. Ahí sí quisiera que me acompañen a Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9:27. ¿Ya lo tiene? Dice Hebreos 9:27, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? O sea que no hay reencarnación, ¿va? Una sola vez, y después de esto van a ser perfeccionados, dice ahí. Van a irse a un lugar para que desde aquí les organicen unas ceremonias para echarle la mano y sacarlo de ahí. ¿Sí dice ahí? ¿Y qué dice? Después de esto, el juicio. Cuando una persona muere, va a la presencia de Dios. Nada de que hay escalas. No es un viaje directo, hermanos. Y no es de ida y vuelta, nomás es de ida. Sí. Hay otra enseñanza muy equivocada y tristemente abrazada por muchas iglesias cristianas. Se llama el universalismo. El universalismo enseña que los cristianos y los no cristianos, o sea, cristianos e inconversos, van a ser todos resucitados y que todos van a alcanzar la salvación porque Dios es amor. Pero eso contradice la Biblia. Acompáñame a Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver qué dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Si lo tiene, dígame ya. Ya lo tiene. Daniel 12:2 dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, de los que están muertos, habla de que duermen porque es el aspecto de una persona muerta, que está dormida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se da cuenta?
No hay tal cosa como que al final Dios va a salvar a todos, no importa lo que hayan creído o no creído, no importa. No, es un engaño. La Biblia dice que unos van a ser levantados para vida eterna y otros para confusión perpetua en el infierno. Entendemos que es en el infierno. Ok. Hay muchos ataques en contra de la resurrección de Cristo. Al rato vamos a ver uno más. Pero quisiera yo pasar a que veamos cuáles son las evidencias de que Cristo resucitó. Evidencias de la resurrección de Cristo. La primera que quiero que veamos es la profecía bíblica. O sea, hubieron profecías escritas, declaradas por los profetas de Dios, cientos de años antes de que Cristo viniera a esta tierra, acerca de que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Y la más clara de ellas está en Isaías capítulo 53, que lo hemos visto una y otra vez, pero lo habíamos estado viendo sobre todo en sus aspectos que menciona en cuanto a los sufrimientos del Cordero de Dios, del varón de dolores, porque Isaías 53 habla muy claro, muy certeramente lo que es el Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. La primera parte del capítulo 53 nos va hablando de que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como oveja fue llevada delante de sus trasquiladores, etcétera, etcétera, que murió por nuestros pecados. Pero luego llegamos al versículo 9 y dice ahí: y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerda que lo enterró un hombre rico? José de Arimatea y Nicodemo. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y mire el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el versículo 9 nos habla de que fue sepultado, de que fue muerto, pero en el versículo 10 nos habla, vivirá por largos días. ¿Está conmigo? Está hablando de que aunque murió, también se levantó de entre los muertos y resucitó para no morir nunca más. ¿Está conmigo? Es una profecía muy clara acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Hay una más que está en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Este salmo fue escrito unos 1000 años antes de que Cristo muriera y resucitara. Y el profeta, el rey David, escribe lo siguiente. Salmo 16, 10. Y dice ahí: porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol era el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el salmista no se dio cuenta, tal vez David, pero él estaba profetizando acerca de Cristo. De que el Señor Jesucristo, aunque iba a morir, no iba a quedar muerto para siempre, sino que iba a ser levantado, iba a resucitar. Y por ejemplo, en otra ocasión, el Señor Jesús en una ocasión está ministrando y llegan unos hombres y le dicen, haz una señal para que creamos. Y Jesús dice, la señal del profeta Jonás le será dada. ¿Ha leído eso? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo, ¿cuántos días en el vientre de un gran pez? ¿Cuántos días? Y al tercer día salió del pez. Y Jesús ha estado hablando de su muerte y resurrección, que iba a estar 3 días en el sepulcro, así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, pero después Jesús salió del sepulcro y resucitó. Y son varias profecías que se han cumplido con la resurrección de Cristo. La segunda evidencia de la resurrección de Cristo es precisamente la muerte de Cristo. Ahorita le explico por qué, pero es la segunda evidencia. O sea, es que ha habido hasta el día de hoy gente que dice, no, Cristo no murió en la cruz, en realidad estaba inconsciente y se lo llevaron y que no sé qué rollos, y los discípulos se lo llevaron y lo escondieron por ahí y ya luego apareció y cosas así. Pero es una gran mentira, porque leímos la semana pasada ahí en Juan capítulo 19,
las semanas pasadas, particularmente entre los versículos 31 al 37, nos habla de que los guardias romanos comprobaron que Jesús estaba muerto. ¿Y cómo lo comprobaron? Cuando le atraviesan el corazón con una lanza. Dice el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Jesús realmente murió. Él murió y es una evidencia de que entonces, pues después resucitó. ¿Está conmigo? O sea, no puede haber resurrección si no hay muerte primero. Es lo que le quiero explicar. ¿Qué otra evidencia hay? Fue sepultado. Ahí mismo en Juan 19, versículo 38 al 42, nos narra con lujo de detalles cómo es que Cristo fue sepultado por José de Arimatea y Nicodemo. Otra evidencia. Ya llevamos 3. La profecía bíblica, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo. Otra evidencia, escucha esto. La guardia romana que se puso afuera del sepulcro. Esta es una evidencia fuerte. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 62. Mateo 27, 62. ¿Vamos bien? Mateo 27, 62 al 66. Dice ahí, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, al día siguiente que crucificaron a Cristo, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjate. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Escucha. La guardia romana, normalmente, en estos casos, se componía de 4 soldados, obviamente romanos, armados hasta los dientes, con armaduras. Además, eran hombres de sangre fría, hermanos. Miren qué tan fría tendrían la sangre estos hombres, que cuando veían a los crucificados, se estaban burlando de ellos. Vieron a Jesús ahí, ensangrentado y todo, y se jugaron a las suertes. Vamos a echar un volado a ver quién se queda con las prendas de vestir. Eran hombres de sangre fría. Para estos hombres, la lealtad al imperio romano era lo más importante en su vida. A ellos solo les importaba guardar el objetivo que Poncio Pilato les había encargado. Estos hombres no tendrían ninguna misericordia de cualquier persona que les hiciera sentir amenazados. Estaban 4 de estos soldados apostados afuera de la tumba de Cristo. Aparte habían sellado la tumba, habían puesto un sello, y para ellos nada ni nadie podía violar ese sello. Si ellos llegaran a descuidar su labor, a quedarse dormidos, o en una distracción perder lo que estaban cuidando, la sentencia para ellos era muerte. No había de otra. Pero mira, es impresionante el relato de Mateo 28, ahí adelantito. Me fascina este pasaje. Dice ahí, pasando el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran
terremoto. Fíjate por qué fue el terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El ángel sigue hablando con las mujeres y les dice: ustedes no teman, vayan y háganle saber a los discípulos que él resucitó. Qué impresionante este relato. Una evidencia más de que Cristo resucitó es que fuera de su tumba había 4 soldados romanos. No había manera en que los discípulos se robaran el cuerpo. O sea, los discípulos se habían escondido, hermanos. ¿Usted cree que te iban a tener el valor de ir a enfrentar a esta guardia romana? Pero ¿qué pasó? El Señor hizo descender un ángel del cielo. ¿Cómo normalmente se dibujan a los ángeles? Gorditos, cachetones con un arpa, mariposones. Pero no, ¿cómo es este ángel? ¡Terrible! Hubo un terremoto. Su aspecto era como un relámpago, resplandeciente. ¿Y qué provocó en estos tipos rudos de sangre fría? Que eran unos despiadados, machines. ¿Qué provocó en ellos? Pánico, temor. Dice que quedaron como muertos. Y en el original griego eso significa que literalmente del susto quedaron inconscientes. Y Dios le dio gracia a las mujeres, a María Magdalena y las demás mujeres, para no caerse o no salir corriendo o no desmayarse ahí. Les dice el ángel luego: no temas. No sé si se ha dado cuenta, pero normalmente esos eran los saludos de los ángeles de Dios. Cuando un ángel realmente se aparece a alguien, lo primero que en la Biblia dicen es: no temas, no temas. ¿Por qué dirán eso? Porque su aspecto es temible. Otra evidencia de la resurrección de Cristo, la tumba vacía. Lo acabamos de leer en Juan 20, ¿no? Juan 20, llega María Magdalena, ve la piedra movida, va corriendo por los apóstoles, vienen Pedro y viene Juan, se meten y la ven vacía. Es una evidencia muy clara de que Cristo resucitó. Ahora, otra evidencia. Jesús apareció vivo física y espiritualmente. Vamos primero al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, 3. Sí. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando aquí Lucas, en la escritura de los libros de los Hechos, que Jesús se apareció vivo durante 40 días a sus discípulos y les estuvo enseñando varias cosas del reino de Dios. Otro testimonio en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. Primera de Corintios 15, 4. Primera de Corintios 15, 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 4 al 8 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las que ya vimos del Antiguo Testamento. Dice: y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. O sea, cuando Pablo iba rumbo a Damasco, y nos narra la Biblia que se encuentra con Jesús. Otra evidencia de que Cristo resucitó es el testimonio histórico.
Es decir, hay testimonios de la historia que no están en la Biblia, pero historiadores han declarado que Jesús volvió a vivir. Le voy a leer uno de un hombre, un historiador de aquel tiempo, del primer siglo, llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo dijo lo siguiente, fíjense bien: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se les apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él, y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Y yo creo que podríamos agregar una evidencia más, y son los millones de vidas cambiadas por el poder del Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero hablarle acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Y yo quisiera nombrar dos razones por las cuales la resurrección de Cristo es importante. La primera de ellas es la prueba de que Jesús es quien dijo ser, Dios. O sea, la resurrección de Cristo vino a probar todo lo que Cristo dijo acerca de Él mismo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces Él no sería Dios. Entonces sería el más grande farsante de toda la historia. Pero Él resucitó. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de esto en Mateo 16:21. Hay varias citas en los evangelios donde Jesús habló de su resurrección. Solo vamos a ver unas cuantas. Mateo 16:21, la primera de ellas. Dice Mateo 16:21, ¿ya lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, se lo estuvo diciendo a sus discípulos, anunciándoselos. Mateo 17, el siguiente capítulo, Mateo 17:9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se estaba hablando con Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, porque habían visto cómo se transfiguró. Y luego cuando bajan les dice: no le vayan a decir nada a nadie de lo que vieron hasta que yo me levante de entre los muertos. ¿Está conmigo? O sea, Jesús venía anunciando: yo voy a resucitar, muchachos. Ahí mismo en Mateo 17:22, ahí adelantito, versículo 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y quiero ver una evidencia más, una declaración más que hizo Jesús al respecto en Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Evangelio de Juan 2:18. Usted puede estar pensando: ¿y todo esto cómo lo aplico a mi vida? Bueno, hay tantas maneras. Al ratito voy a hablar un poquito más de esto. Juan 2:18 dice ahí: una vez que Jesús estaba en el templo, echó fuera a los mercaderes, volcó las mesas. Le dicen estos hombres, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, como nos damos cuenta, hermanos, varias ocasiones Jesús dijo, voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Está conmigo? Entonces, si Cristo resucitó como Él mismo lo anunció, quiere decir que Él es exactamente quien Él dijo ser. Él dijo ser Dios, el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, sería igual que Mahoma, igual que Abraham, igual que Buda. Pero Él resucitó. Y no se puede comparar a ninguno otro más que cualquier religión pueda adorar o creer en Él. Nadie se puede comparar a Jesucristo porque nadie ha resucitado de entre los muertos. Con todo respeto, ni la Virgen María resucitó de entre los muertos. ¿Está conmigo? Nadie, ninguna deidad, solo Jesús. Le dije que son 2 razones por las cuales la resurrección de Cristo es sumamente importante. La primera es que eso prueba que Él es quien dijo ser. Y la segunda razón por qué es importante la resurrección de Cristo es porque es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Y vamos a leer con mucha atención este pasaje. Lo vamos a ir leyendo poco a poco. 1 Corintios 15, versículo 13 al 19. Y empiezo en el versículo 13. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 15, 13. Dice ahí: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces, ¿qué dice? Nuestra predicación. Primera cosa, este pasaje que vamos a leer nos da 6 consecuencias trágicas de si Cristo no hubiera resucitado. La primera de ellas, si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería en vano, sería absurda. O sea, ¿para qué predicar de alguien que no es Dios? ¿Para qué predicar de alguien? ¿Para qué proclamar de alguien que no cumplió lo que dijo? Dice ahí también al final del versículo 14, vana también es vuestra fe. O sea que la fe en Cristo también sería inútil. ¿Sí se da cuenta? La gran importancia de la resurrección. O sea, Él pudo haber muerto en una cruz, pero si no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué nos está diciendo ahí? Todos los que damos testimonio y los que predicamos acerca de la resurrección de Cristo, entonces seríamos unos mentirosos. Versículo 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjate bien. ¿Qué está diciendo aquí? Si Cristo no resucitó, entonces aún estás en tus pecados. Si Cristo no resucitó, no has sido redimido, por lo tanto no hay salvación. Por lo tanto, todos los hombres, sin excepción, tendríamos que ir al infierno. ¿Te das cuenta la importancia de la resurrección de Cristo? Que si Cristo hubiera muerto en la cruz y todo lo que ya vimos, pero si Él no hubiera resucitado, no habría salvación. No habría perdón. Pero gracias a Dios Él resucitó.
Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿A qué se refiere con los que durmieron en Cristo perecieron? Todos aquellos hermanos que en el pasado, en el Antiguo Testamento, murieron esperando al Mesías, tenían fe en el Mesías, como lo fue Abraham, Moisés, David, etcétera, etcétera, y que murieron, dice entonces, ellos que morían esperando al Mesías, entonces ya perecieron, ya se fueron al infierno, tienen muerte eterna. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está aquí explicándole a los corintios acerca de la resurrección. Habían algunos que no creían en la resurrección y por eso usa este tipo de tono y de lenguaje con ellos. Y aquí lo último que está diciendo es que si Cristo no resucitó, entonces los cristianos seríamos los más dignos de lástima en todo el universo. Ahí lo dice. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Él resucitó. Te estoy mostrando este pasaje porque este pasaje nos muestra muy claramente la gran importancia de la doctrina de la resurrección de Cristo. ¿Estás conmigo? De ahí se fundamenta todo. La resurrección de Cristo fundamenta todas las demás doctrinas del cristianismo. Si Cristo resucitó como lo dicen las Escrituras y las evidencias históricas, entonces nuestra fe sí tiene un fundamento inquebrantable. Solo por la resurrección es que el Evangelio de la cruz pudo ser comprendido y conservado y transmitido hasta nosotros en esta época. Los discípulos habían creído en Cristo, pero después del arresto y de la crucifixión se escondieron su creencia. Imagínate qué hubiera pasado con los discípulos. Nunca más hubieran vuelto a florecer, nunca más hubieran salido. Pero ¿qué pasó cuando Cristo resucitó? Cuando Cristo resucitó, la fe de ellos volvió a surgir y sus familiares que aún antes habían dudado, ahora creían. Aún los enemigos de Cristo creyeron en Él por su resurrección. Un ejemplo es el apóstol Pablo, que era un enemigo de Cristo. Pero cuando se le aparece el Cristo resucitado, se volvió en el más grande apóstol que ha existido. Hermanos, si Cristo está muerto, el cristianismo está muerto. Si Cristo está vivo, entonces el cristianismo está vivo. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría un Salvador, no habría salvación, no habría perdón de pecados, no habría la esperanza de una resurrección para vida eterna. Pero como Cristo vive, entonces todos aquellos que han creído en Él tienen vida eterna. Y además tienen ahora mismo el poder de su resurrección operando en ellos. Hermano, has sido salvado para vivir la vida de Cristo en esta tierra. Quiero decirte algo, amado cristiano. Ese Dios en el que tú crees es un Dios vivo, no está muerto. Hay mucha gente que vive como si Cristo estuviera muerto. Hay mucha gente que dice, no, sí, yo creo en Cristo, creo que resucitó, pero mi vida demuestra que no creo en un Cristo vivo. No tengo la fe en que Él va a obrar en mi vida, no tengo la fe en que Él va a sacarme adelante, no tengo la fe en que Él va a extender su reino, no tengo la fe en que Él puede hacer lo imposible. Y pareciera que tengo un Cristo muerto. Pero Cristo está vivo. Cristo está en medio nuestro. Pablo le hace una exhortación a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo 2, 8. ¿Ya lo tiene? Pablo le dice a Timoteo,
acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hasta ahí. Pablo le está haciendo una exhortación a Timoteo. Timoteo, acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Timoteo batallaba porque era un hombre muy temeroso, muy tímido. Era un joven ministro. Y Pablo, entre otras razones, le escribe 1 y 2 de Timoteo para animar al joven Timoteo. Y le da varias palabras de exhortación y de ánimo, pero una de ellas es esta: Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Hermano, cada día, constantemente, acuérdate de que tu Dios está vivo, resucitó de entre los muertos. ¿En qué te puede ayudar eso? Acompáñame a Romanos 8, por favor, versículo 11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. El apóstol está hablando acerca de la vida en el Espíritu, una vida que vence el pecado, una vida que va adelante con Dios. Y dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. 3 veces menciona ahí al Espíritu Santo en un solo versículo. Y el apóstol Pablo está diciendo esto en Romanos 8, en ese versículo que acabamos de leer. Si tú realmente estás en Cristo, el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu está dentro de ti y Él va a dar poder a tu vida para que camines con Él. Es lo que estoy parafraseando, lo que dice ahí. Es que es un pecado muy, muy difícil de dejar. Es que no puedo. Es que yo creo que nunca voy a poder con ese pecado vencerlo. Es que no puedo perdonar. Es que siento tanto odio, tanto rencor lo que me hicieron. Es que yo creo que Dios nunca me va a sacar adelante. Palabras de cristianos que a veces salen de nuestros propios labios y pareciera que tenemos un Cristo muerto. Este versículo dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el que está dentro de ti si eres un hijo de Dios. ¿Lo crees? No los veo muy convencidos. Aun cuando estás en el periodo de tu vida más oscuro, de más tinieblas, si eres un hijo de Dios, de ahí el Hijo de Dios te va a sacar a la luz, así como sacó al Hijo de Dios de la tumba oscura, lo sacó a la luz para no morir nunca más. Y así mismo el Señor, no importa lo que tú estés pasando, cuando densa sea la oscuridad y las tinieblas sobre tu vida, si tú eres un hijo de Dios, te lo garantizo, el Señor te va a sacar por el mismo poder de su Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Tienes que creerlo, hermano, y aferrarte de esa verdad. Hay veces que la fe falla, que hay veces que flaqueamos. Hay veces que viene prueba sobre prueba. Dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando sean afligidos en diversas pruebas. A veces cuando habla de diversas pruebas, que vienen épocas en nuestra vida que viene prueba sobre prueba, prueba sobre prueba. Y hay veces que uno llega a pensar, ya no veo la salida. Hay veces que uno se deprime, ya no ves el panorama ni para dónde salir. Es más, pierdes hasta las ganas de salir adelante. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he tenido periodos así. Pero recuerdo una cosa en esos periodos, que solo el Señor extendía su gracia. Y aún en medio de lo más oscuro yo decía, Señor, yo no sé cómo, pero sé que tú me vas a sacar adelante. Y te digo una cosa,
siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Porque creo en un Cristo vivo, al cual ni la muerte lo pudo retener. ¿Crees tú en ese Cristo? Versículo 34, ahí estamos en Romanos 8. Dice ahí, fíjate bien, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué dice ahí? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando dice ahí, ¿quién es el que condenará? Está diciendo, ¿quién puede decirle a un hijo de Dios que está condenado al infierno? Si Cristo murió por mí y dice, es el que resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para hacer efectiva la salvación a mi favor, para hacer efectivo el perdón de pecados. Y no solo eso, está a la diestra de Dios intercediendo por tu vida y por mi vida. Ahí lo dice. Así de que cuando el diablo venga a condenarte en tu mente, a decirte no puedes, estás condenado, no sirves, no vales, nadie te ama, no vales, ¿sabes qué? Aquí dice que Cristo resucitó. Y por cuanto Él resucitó, si tú crees en Él, tú tienes vida eterna, Él intercede a tu favor, y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice ahí mismo en ese pasaje. Martín, ven hijo, por favor. Tenemos un Cristo vivo. Quiero terminar con Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Ahorita le digo el versículo. Versículo 4. Vamos a leer desde el 4. Quiero que me siga con atención, ya vamos a terminar. El apóstol Pablo está diciendo ahí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Es Filipenses 3, ya voy en el 5. Dice Pablo, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo está diciendo todos sus títulos, hermano. Sí, en serio. Pero mira qué dice versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate bien. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por las que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate lo que dice el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice al principio el versículo 10. O sea, ¿por qué Pablo tenía por basura todos sus títulos, todos sus logros humanos? Dice, lo único que quiero en esta vida es conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección a través de mí. El más grande anhelo que un cristiano debería de tener es conocer más a Cristo y conocer también cuál es el poder de Cristo a través de mi vida. Dice un salmo
busquen siempre su rostro y su poder. Y Pablo dice, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. A partir de hoy, los siguientes domingos, hoy pusimos el fundamento de la doctrina de la resurrección. Pero a partir de hoy, los siguientes domingos, el Señor nos va a enseñar cómo el poder de Cristo resucitado viene a operar en los hijos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren eso? Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias que tú eres bueno. Amado Cristo, es gloriosa tu obra en la cruz. Es maravilloso tu amor manifestado en la cruz. Eres hermoso, Señor. Pero te damos gracias porque al tercer día te levantaste de entre los muertos, resucitaste, confirmando así que tú eres Dios, que nosotros somos tus hijos, que nos has salvado, perdonado y que además tu Santo Espíritu opera en nosotros, opera en tu iglesia para manifestar tu vida, Señor, a través de tu iglesia. Señor, queremos conocerte y queremos conocer ese poder de tu resurrección operando a través nuestro. Puedes ponerte de pie y levantar tus manos, decirle: Señor, yo quiero conocerte. Te adoro, Señor. Te adoro. ¿Por qué no adoras a Dios un momento? Es un Dios vivo y Él está aquí en esta hora. Él está aquí. Cierra tus ojos y habla con Él. Adórale nada más, por favor. Adórale. Quiero conocerte. Eres hermoso, Señor. Nadie como tú, Señor. ¿Con qué razón dice el salmista? Los dioses de ellos son hechura de hombres. Tienen ojos pero no ven. Tienen boca pero no hablan. Oídos tienen pero no oyen. Manos tienen pero no palpan. Pero el Dios nuestro hizo los cielos y la tierra. El Dios nuestro estuvo muerto en una tumba 3 días. Pero al tercero se levantó de entre la muerte, venciendo al pecado, la muerte y el diablo. Y Él reina y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su amada iglesia. Señor, te amamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para ti, Dios. Aquí estamos para ti. Aquí estamos. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres,
y el anhelo de mi corazón. Si estás pasando por una etapa oscura en tu vida, una etapa oscura, realmente estás desesperado, piensas que no hay salida, quiero decirte algo. El Señor, si eres un hijo de Dios, no dudes, en esta mañana el Señor quiere alimentar tu fe. Y esa fe se alimenta por haber oído la doctrina de la resurrección, que tú tienes un Dios vivo y verdadero. Él venció la muerte. Y esto que tú estás pasando no es para muerte, es para la gloria de Dios, para sacarte a una mayor bendición, a una mayor luz. Pero tú necesitas creer en Él, caminar con Él, rendir tu corazón cada día, y cada día recordarte a ti mismo que tu Cristo amado, ese que tú dices que amas, Él murió por ti, pero resucitó al tercer día. Y si tú estás pasando por un periodo oscuro en tu vida, quisiera orar por ti, porque yo he estado varias veces en esos lugares y sé cómo es. Y quisiera que si estás pasando por algo así, vengas acá adelante para que oremos por ti. Y te puedes parar acá y ven. Sigue adorándole, Martín. Vamos a adorar la iglesia. Hermoso eres, mi Señor. A ver, iglesia, le adoramos. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
ayudarme, puede venir también sus El esposas. anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi Eres
quiero, Job, puedes venir, hijo, ven Pepe con él. Bueno, también tu esposa, ¿no? Sin compararme, eres tú.